Hermanos, cuando nosotros escuchamos y a raíz del sismo de 1985 se fueron actualizando los protocolos y avisos en cuanto a que si en algún epicentro en las costas mexicanas de algún temblor se sintiese, se sonase una alarma sísmica en ciudades como en la Ciudad de México y tuviéramos ciertos segundos o minutos para que al escuchar ese sonido estridente, ese sonido que es grave o agudo de esa alarma, nos apercibiéramos. ¿Por qué? Porque se iba a tener un movimiento sísmico. Entonces nos permite de alguna manera contar con algunos segundos para ponernos en un lugar resguardados para que el sismo no nos agarre desprevenidos. Cierta similitud lo tenemos con la fiesta de las trompetas, al son de las trompetas, lo que ahora en este sábado anual estamos celebrando. Es una alerta. Recuerden ustedes que íbamos a ver la cita en el transcurso del sermón. Dios mandó que se hicieran dos trompetas de plata para que avisaran para diferentes acontecimientos que sucedían en los campamentos, en el campamento del pueblo de Israel, y así se apercibieran, ya sea para reunirse o por si hubiese alguna guerra o para convocar al pueblo. Así también ahora nosotros lo tomamos porque se avecina eventos que van a culminar con el regreso de Jesucristo. Gran parte, hermanos, de las personas de este mundo no entienden el significado de las fiestas, de la fiesta de trompetas, y cómo pueden entenderlo si no celebran la fiesta. Si no celebran la fiesta, si no celebramos la fiesta, no entendemos completamente el plan que Dios tiene para el mundo, para su iglesia. El mundo celebra otras fiestas en invierno, no la fiesta de trompetas, y se pierden de este gran significado de esta fiesta. La fiesta número 4 de las fiestas santas de Dios, podemos decir que es una fiesta pivote, porque tenemos tres fiestas anteriores: Pascua, Panes sin Levadura y Pentecostés. Tenemos 3 fiestas después de trompetas: Expiación, Tabernáculos y el último y gran día. La fiesta número 4 de las fiestas santas de Dios es la fiesta que está, como les decía, en medio de las primeras 3 y en medio de las últimas 3. Es la fiesta en la cual Dios deja de trabajar con las primicias y empieza a trabajar con el resto del mundo. La fiesta de trompetas tiene varios significados. Por ejemplo, para los judíos es el inicio del año civil. Ahorita el pueblo judío celebra el año 5778, si no mal recuerdo. Este día es la cabeza de año, el inicio de este año civil. Recordemos que hay dos calendarios: el calendario sagrado, que inicia en el mes de Nisán, y el calendario civil para el pueblo judío, que inicia en estas fechas, entre septiembre y octubre, y están celebrando el año 5778. El conteo es desde que Dios creó a Adán y Eva. Llevan 5778, y de alguna manera también va a crear a esos hijos engendrados. Esos hijos engendrados van a nacer en una fiesta de trompetas. O sea, se van a manifestar esos hijos engendrados ya como hijos nacidos en el reino de Dios. La fiesta de trompetas, como les decía, tienen varios significados entre ellos, y esta es la única fiesta que cae en una luna nueva. Todas las demás caen en luna nueva
la fiesta de trompetas cae en luna nueva y las demás en luna llena. Esta fiesta es de regocijo, de júbilo. Es cuando Dios, como les decía, termina de trabajar con nosotros, o sea, las primicias, los primeros frutos de esa cosecha espiritual. Es el momento, y es el momento de la resurrección de esas primicias. Y en ese momento se enfoca en los seres humanos que nunca han entendido del plan de salvación, del evangelio, del reino de Dios, de la iglesia, y que comprenderán por primera vez lo que nosotros, las primicias, lo entendemos ahora. Ellos lo van a entender y lo van a comprender en ese tiempo. Por eso la iglesia, ya escuchábamos, predica este evangelio para testimonio, dice Mateo 24:14, por testimonio, no para que se convierta la mayoría de la gente, como las demás iglesias lo hacen, que este tiempo es el momento este es el tiempo de salvación, que ya no hay otro momento para la humanidad, y van de puerta en puerta y hacen campañas, pero este evangelio es para testimonio, dice Mateo 24:14. ¿Por qué? Porque ellos no van a tener su segunda oportunidad, ellos va a ser la primera oportunidad que van a tener de conocer este evangelio. La fiesta de trompetas es cuando Dios deja de trabajar con nosotros y empieza a intervenir directamente con el resto del mundo. Si Jesucristo, hermanos, no regresare en los próximos años, la Biblia nos dice claramente que nada ni nadie quedaría vivo. Y estamos hablando de una salvación física. Les invito a que me acompañen a la primera escritura de esta tarde. Les invito a que me acompañen a Mateo capítulo 24, versículo 22 y versículo 23. Si están allí, me pueden acompañar en la lectura. Capítulo 24, versículo 23 del libro de Mateo, versículo 22 y 23. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Y estamos hablando de una salvación física. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Cómo? Con la intervención de Jesucristo. Porque si el mundo siguiera su secuencia, dice aquí que ninguna carne quedaría con vida. Dice, y aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Tiene que intervenir Jesucristo, porque si no, el mundo se exterminaría a sí mismo. Solo Jesucristo puede salvarnos de lo que este mundo va a traer. La ilustración en las fiestas y en la fiesta de trompetas es el plan de salvación de Dios que Dios tiene para la humanidad. Eso es lo que nos enseñan las fiestas y que muchas sectas, muchas iglesias no lo aceptan. Pero si no, sabemos que Dios trabaja ordenadamente y en las fiestas encontramos ese plan de salvación para la humanidad. Precisamente ese plan es lo que Dios está haciendo y muchas personas por lo mismo no lo saben porque no celebran las fiestas, no entienden ese plan de salvación, eso que Dios tiene preparado. No saben que Dios está reproduciendo a sí mismo, está teniendo hijos y quiere una familia, quiere por lo tanto salvar a la humanidad y lo hace en dos pasos. Uno, las primicias, unos cuantos, la primera cosecha y luego esa cosecha mayor en el resto del mundo. Comienza, por ejemplo, con la Pascua, que representa que Cristo murió por nuestros pecados para que tengamos a esa vida eterna. Si Cristo no fuese muerto por nosotros, no tuviésemos acceso a la vida eterna. Después de la fiesta de la Pascua, tenemos la fiesta de los panes sin levadura, de los panes ácimos. Nos enseña que debemos hacer algo físico, sacar
el pecado de nuestras vidas, cambiar nuestras vidas, y la celebramos por 7 días, que significa algo completo, algo total, que debemos de sacar el pecado totalmente de nuestras vidas. Pentecostés, la tercera fiesta, recibimos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios sabe que no podemos sacar el pecado de nuestras vidas, sino es a través del poder del Espíritu Santo. Por nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer, necesitamos esa ayuda, y es allí donde tenemos la fiesta de Pentecostés, para poder cambiar nuestras vidas y para recibir ese galardón tan anhelado por cada uno de nosotros, la vida eterna. Hablando un poco y haciendo un paréntesis, hablando de Pentecostés, nacer de nuevo, que muchas iglesias no entienden. Nacer de nuevo sucede cuando Cristo regresa. Nacer de nuevo es en la fiesta de trompetas, cuando nosotros seremos transformados, cuando vamos a nacer de nuevo en la familia de Dios. Cuando le preguntaron a Jesús, vamos a Juan capítulo 3, les invito a que pasemos a Juan capítulo 3, versículo 3. Juan capítulo 3, versículo 3. Dice así: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, es indispensable, dice, nacer de nuevo. Pero ¿cómo se inicia? Como una vida, cuando inicia una vida, que es por medio de engendrarnos. Viene predicando acerca del Evangelio de Dios, si no puede ver el reino de Dios. El mensaje de Cristo no es acerca de su persona, es acerca de un mensaje del reino, del gobierno de Dios sobre la tierra, que va a gobernar sobre todas las naciones de este mundo para toda la eternidad. Es lo mismo que le reveló Nabucodonosor en Daniel capítulo 2. Hemos leído estas escrituras, que vendrían 5 reinos, empezando por el reino babilonio, después el reino medo-persa, el greco-macedonio, el imperio romano, y luego las 10 resurrecciones de ese imperio romano, y luego el reino de Dios. Es un reino literal, un reino físico, algo que se va a poder, todo ojo lo verá. Es algo como aquellos 4 reinos, esos imperios que han pasado. Y dice así el versículo 5 y versículo 6 de este capítulo 3 de Juan. Nos dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no se bautice y reciba el Espíritu Santo. Después de estas primeras 3 fiestas que representan las primicias, Dios termina entonces de trabajar con nosotros, pero hay un momento donde termina esto, donde se acaba. No nos queda mucho tiempo, hermanos, lo estamos viendo con los acontecimientos mundiales y lo que hemos visto, lo que hemos pasado. Y a veces las personas que no se han bautizado dudan en hacerlo, pero aquí claramente dice la Escritura que si estamos en este camino, si entendemos, debemos nacer de agua y del Espíritu. ¿Por qué? Porque sin estas condiciones no podemos entrar en el reino de Dios. Debemos de ser bautizados, y a veces dudan en hacerlo, pero el tiempo ya es corto, hermanos, ya es corto. Tenemos que tener esa urgencia, y nosotros no solo tenemos que ser bautizados, sino darnos un tiempo para crecer en gracia y en conocimiento, dar frutos de arrepentimiento. Debemos de pasar un tiempo para desarrollar carácter, para aplicar lo que estamos aprendiendo en la iglesia. No me puedo preparar para aquel día si no me preparo día con día. Esa es la clave.
no me puedo preparar para aquel día cuando regrese Jesucristo en una fiesta de trompetas si no me estoy preparando día con día. Luego viene Jesucristo, esta primera cosecha se acaba y empieza a trabajar con el resto del mundo. Este mundo necesita esta fiesta y esta fiesta es para ellos. Lo estamos celebrando por anticipado para darse cuenta de la confusión, de los problemas, de la incertidumbre en la que vive actualmente. Pero también debemos de reflexionar que a pesar de todo esto hay una esperanza y esta fiesta representa esa esperanza. Vayamos al libro de Romanos. Les invito a que pasemos al libro de Romanos, capítulo 3. Nos da un resumen de los problemas mundiales. Realmente es la historia de los problemas del mundo desde el tiempo de Adán y Eva hasta nuestros días, hasta la actualidad. Y dice así Romanos capítulo 3, versículo 10 al versículo 18, dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Lo está diciendo Dios. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Lo vemos en la actualidad, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Las guerras, los conflictos entre las etnias, y dice el versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Dice Romanos, basado en Salmos 36, dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces vemos los problemas que hay en este mundo, la pobreza, las crisis económicas, y nosotros también sufrimos de las crisis en muchas partes del mundo, enfermedades, crimen, terrorismo, drogas, amenaza de guerra mundial, desempleo, etc. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las soluciones para estos problemas que vive el mundo? ¿Quién tiene la solución para estos problemas? ¿O debemos de concluir, bueno, siempre han existido o hemos tenido estos problemas y siempre los tendremos? ¿Realmente será así o hay esperanza? Actualmente hay confusión, incertidumbre, pero al mismo tiempo debe haber esperanza, y leemos de esta esperanza en el libro de Isaías. Les invito a que pasemos al libro de Isaías. El significado de esta fiesta, hermanos, es que viene un tiempo cuando todo esto va a cambiar, no va a ser permanente, es temporal. Lo que estamos viviendo actualmente va a cambiar. Viene un tiempo cuando la confusión, todo el sufrimiento, todas las guerras, todos los problemas que han sufrido los seres humanos va a terminar. En Isaías capítulo 2, versículo 2 también. Vamos a leer estas palabras alentadoras. Dice así: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Eterno como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. No dice que van a caminar, dice que van a correr, van a tener prisa por aprender de Dios. Van a correr a él todas las naciones, porque ellos vieron que por sí mismos no se pudieron gobernar, no pudieron dar una esperanza a la humanidad, a los pueblos que ellos gobernaban. Dice entonces que van a correr porque van a saber que solamente en Dios van a tener esa paz
y esa tranquilidad y ese buen gobierno. Entonces dice que van a correr a Él todas las naciones. Versículo 3 y versículo 4 dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios. Este va a ser la base para un buen gobierno para las naciones. Y dice el versículo 4, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán, fíjense lo que va a hacer, volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzarán espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Ellos van a entender y van a comprender y van a ir comprendiendo lo que significa esta fiesta. Podemos ver aquí cuando el aspecto espiritual es correcto. Dios siempre da bendiciones físicas, bendiciones materiales, paz espiritual y la paz física van juntas, pero hay que tener primero la paz espiritual. Es decir, no podemos tener la paz física si no tenemos la paz espiritual. Veamos aquí que la gente va a caminar en los caminos de Dios, en las senderas de Dios, en las sendas de Dios, bajo la ley de Dios, dirigidos y por la ley de Dios. Ellos van a aprender también de Dios. Entonces el resultado que van a tener muchas bendiciones físicas. La paz es lo primero que va a ser muy diferente. La solución de los problemas, la única persona, el único ser que tiene la solución es Cristo Jesús, es Dios. Los seres humanos no tienen la solución. La historia comprueba esto. Vayamos a Tito. Les invito ahora que pasemos a Tito capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Dice el versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Nuestra gran esperanza es la vida, pero no solamente la vida, sino la vida eterna, una vida inmortal. Todos quieren vivir, nadie queremos morir, y Dios ha prometido la vida eterna a toda la humanidad, y para esto Dios tiene un plan maestro para llevarlo a cabo. Y de hecho Dios tiene en mente este plan, dice aquí, antes de los siglos, del principio de los siglos, antes de la creación del primer ser humano. Y no solo esto, tenía este plan antes de crear el universo, de dar vida eterna a los seres humanos. Realmente es una promesa muy gloriosa. Podemos tener soluciones de los problemas, podemos tener paz, podemos tener tranquilidad, podemos tener todo esto, todas las bendiciones, pero Dios tiene que estar primero en todo lo que hacemos. Dios tiene que estar primero en todo lo que hacemos. Vayamos a Romanos capítulo 8, en el cual también habla de esto mismo, del plan maestro, el mismo libro donde Pablo estaba hablando de los problemas de la historia de la humanidad, del mundo, en el mismo libro y en el mismo contexto. El mismo apóstol habla de todo esto, de algo que es muy importante, la esperanza que tenemos. Dice así Romanos capítulo 8 y versículo 19. Dice así: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Está hablando entonces de ese plan maestro. Este es su propósito.
dice el versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Aunque nuestro mundo está sufriendo y ha sufrido por miles de años, a pesar de los pecados, de los problemas del mundo, dice que hay esperanza. Dice el versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esta es la esperanza que todo ser humano puede llegar a ser hijos de la familia de Dios, un hijo literal de Dios. Esta es la esperanza. El mundo tiene que ser libertado, que ahora está en una esclavitud bajo corrupción, con tantos problemas y dificultades, pero dice la Escritura que hay una esperanza. Dice el versículo 22 y 23, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Vemos el sufrimiento por diferentes situaciones, guerras, manifestaciones de la naturaleza. Y no solo ella, de versículo 23, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Dice la adopción de redención, la redención de nuestro cuerpo. Sufrimos también nosotros de esa corrupción, de las crisis económicas, de las enfermedades que asedian a toda la humanidad, a todos estos problemas del mundo. Dice que recibimos la adopción, o sea, la filiación, siendo hijos naturales ya de Dios, porque vamos a tener la misma esencia que Dios, que Jesucristo. Este es el plan maestro que Dios está llevando a cabo. La gente de este mundo realmente no lo entiende, hermanos. Lo que acabamos de leer, ellos no pueden aceptar lo que acabamos de leer. ¿Por qué? Vayamos a Segunda de Pedro. Les invito a que pasemos a Segunda de Pedro, capítulo 3. ¿Por qué no lo puede aceptar? Dice así, Segunda de Pedro, capítulo 3. La gente del mundo quiere la paz, ellos no quieren sufrir, ellos quieren tener tranquilidad, soluciones, tener un buen gobierno, y lamentablemente ellos no han podido alcanzar esta meta. Y dice así, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y versículo 4, nos dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y entre ellos se burlan y dicen, el versículo 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Todos ustedes, de alguna manera hablan de la segunda venida de Jesucristo, pero ¿dónde está? Preguntan aquí, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Hablan y dudan del regreso de Jesucristo. Dicen, nunca ha regresado. Todos se burlan, todo está normal desde que nuestros padres durmieron. Eso es un mito, no es la verdad. No podemos confiar en esto. ¿Dónde está ese cumplimiento? Dice el versículo 4. Esta es la actitud del mundo. Siempre hemos tenido problemas, siempre tendremos crisis y no hay solución. Entonces el mundo se burla de la única solución de sus problemas, que es el regreso de Jesucristo. Para nosotros leemos, por ejemplo, las noticias, vemos los problemas en los medios de comunicación de los países en el mundo, donde la conclusión es que todo va a empeorar o todo está empeorando. No hay mejoría en los gobiernos mundiales. Nada va a mejorar porque no ha mejorado ni la economía,
ni el terrorismo ha bajado, no ha disminuido, el crimen va en aumento, no ha bajado la violencia. Entonces nosotros en la iglesia concluimos que la única solución es el regreso de Jesucristo. Y por eso estamos hoy aquí celebrando esta fiesta de las trompetas, al son de trompetas. Solo Jesucristo puede traer la solución a estos problemas mundiales. Solamente Cristo, Él es el Salvador, el único Salvador y la única solución. Y el mundo se burla de todo esto. Los seres humanos, ellos quieren la paz, quieren seguridad económica, quieren salud, quieren felicidad, quieren un buen gobierno y todas estas cosas que los seres humanos quieren. Y para lograr estas metas, los seres humanos han experimentado con distintos sistemas de gobierno, inclusive con distintas religiones, y el resultado es que ninguna de estas cosas ha podido traer una solución a sus problemas. Todo esto ha fallado. Es interesante ver que en el mundo nunca se burlan del fracaso de los gobiernos, el mundo nunca se burla de sistemas de gobierno o de religiones que han fracasado, que han fallado, pero sí se burlan de la solución, y la única solución es el regreso de Jesucristo, pero el mundo se burla de esto. Vayamos a Isaías capítulo 9, nos tildan a veces como locos. Dice así, Isaías capítulo 9 es una profecía acerca de Cristo y del gobierno que Él va a establecer en la tierra. Dice así Isaías capítulo 9, versículo 6 y versículo 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Habla de la primera venida de Cristo como ser humano y luego comienza a hablar de ese futuro. Habla de principado, o sea, acerca de su gobierno. Cristo va a venir y va a traer todos estos títulos de tranquilidad: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él va a traer toda la tranquilidad y la paz que necesita este mundo y ausencia de guerra en los problemas de nuestro mundo. Él va a traer un gobierno, Él va a ser jefe de este gobierno, el rey de este gobierno. Y dice el versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, o sea, no va a ser temporal como los otros gobiernos que antecedieron a este gobierno. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Eterno de los ejércitos hará esto. No es temporal, entonces este reino dice que es lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Va a ser permanente, será algo eterno. Dice en juicio, la base del gobierno será la naturaleza y el carácter de Dios. Tiene que ver con carácter, tiene que ver con la naturaleza y la esencia de Dios. Como hemos dicho, la historia de los seres humanos han experimentado con diferentes sistemas de gobierno, pero nunca han tenido juicio y justicia, que es la naturaleza y el carácter de Dios. Por eso existe tanto sufrimiento. Esta es la gran diferencia, pero vemos aquí que Cristo va a establecer un gobierno sobre la tierra, un gobierno basado en la justicia, el concepto que los seres humanos no han podido hacer. Como dijimos antes, la paz tiene que ver con la paz espiritual y el mundo no la tiene. Veamos lo que Cristo quiere dar a todos los seres humanos. Vayamos a Juan, capítulo 1. Les invito a que pasemos a Juan, capítulo 1, versículo 1
al versículo 4, dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y dice el versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Está hablando de Jesucristo. Jesucristo es Dios, Dios es Dios, Jesucristo también es Dios. Son los seres parte de la familia de Dios. Dice el versículo, este mensaje de Cristo, su evangelio tiene que ver con la vida eterna. Está hablando de la vida eterna. Cristo es la esperanza, y el propósito de Cristo es dar vida a cada uno de nosotros. Tal vez podríamos ponerlo de esta manera: este es el negocio de Dios. El negocio de Dios es darle vida al ser humano, y vida eterna. Formar parte de la familia de Dios. Vayamos a Juan, aquí mismo, pero en el capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 10. Dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice Jesucristo, para que tengan vida, lo que leímos en Juan 1, versículo 4. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El negocio de Dios no es matar, no es destruir. La vida eterna, inmortalidad, como miembros, como hijos de la familia de Dios, este es realmente el propósito de nuestro Dios. Vayamos a unos capítulos atrás, en el capítulo 5 de Juan, en este mismo libro, pero en el capítulo 5. Capítulo 5, versículo 39 y 40. Dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que no tengáis vida. Este es el propósito de Dios: darnos vida, dar solución, darnos bendiciones, darnos paz. Cuántas personas han muerto en las distintas guerras del mundo, billones de personas, pero este no es el propósito de Dios, sino es darnos vida eterna. Este día santo, hermanos, simboliza nuestra esperanza, y no solo nuestra esperanza, sino la de todo el mundo, aunque no lo entienda ahora, no lo entiendan ahora. La vida eterna es nuestra meta, debe ser nuestro propósito. El propósito de Dios es darnos vida en su reino, en su familia. Y vayamos a ver entonces citas que tiene que ver con este día. Les invito a que vayamos a Levíticos capítulo 23, donde están las fiestas santas de Dios. Dice Levíticos capítulo 23, versículo 23 y 24, dice así: y habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, como hoy, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. El mismo rango que tiene el sábado semanal, lo tiene el sábado anual. Dice que debemos de tener una convocación santa, o sea, una reunión con un propósito santo. Y dice el versículo 25, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno, lo que hicimos hace unos momentos. No dice nada más acerca de la fiesta. El enfoque está en un sonido, el sonido de la trompeta, de las trompetas.
El sonido de una trompeta, hermanos, es bastante ruido, bastante fuerte. ¿Qué tiene que ver esto con el plan de Dios que celebremos fiesta al son de trompetas? El sonido de una trompeta hace mucho ruido. Vayamos a Números capítulo 10, algunas instrucciones acerca de las trompetas, para qué servían estas trompetas. Números capítulo 10, versículo 1 y versículo 10, versículo 1 y versículo 2. Dice así: el Eterno habló a Moisés diciendo, versículo 2 del capítulo 10 de Números: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Tenían que hacer estas trompetas para hacer mucho ruido, porque el pueblo era muy grande. Dice el versículo 3 y versículo 4: y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti y a la puerta del tabernáculo de reunión, mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán a ti los príncipes, los jefes de los militares de Israel. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampando al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampando al sur. Alarma tocarán también para sus partidas. Para cada caso, hermano, había una alarma diferente. Tenían que estar bien organizados el pueblo. Dice el versículo 7: pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos, versículo 8, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra, contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por el Eterno vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Los acontecimientos que vienen, Dios va a proteger a su pueblo y se tocarán las trompetas. Versículo 10: y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, y lo firma yo, el Eterno, vuestro Dios. Serían para alegría. Otra melodía como hoy era para llamar la atención hacia algo, convocar una alarma, una melodía. Tiene que ver con el significado de esta fiesta. Pero esto anuncia la venida de Jesucristo. Aunque el mundo no quiera, va a tener que escuchar el sonido de esta trompeta. Vayamos a Hechos capítulo 10. Les invito a que pasemos a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 10 y versículo 11. Dice así: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Cristo va a regresar al monte de los olivos de la misma manera que ascendió, va a regresar. Y esta fiesta anuncia con gran bombo, anuncia con sonido de trompeta estridente este gran regreso de Jesucristo. Vayamos a Zacarías capítulo 14. Capítulo 14, versículo 1 y versículo 2 dice así: he aquí, el día del Eterno viene,
y en medio de ti serán repartidos sus despojos, tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Cuando venga Jesucristo, el mundo va a estar en una situación terrible, va a estar convulsionado, una situación difícil, casi al punto de destruir toda la vida humana sobre la faz de la tierra. Será un tiempo terrible, hermanos, un tiempo horrible. Y dice el versículo 3, después saldrá el Eterno y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Para cumplir lo que vimos en el libro de Hechos, Cristo regresará para poner fin a las guerras, las peleas, los pleitos entre los seres humanos. Será el último evento de este tipo que suceda. Y dice el versículo 4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Versículo 9, y el Eterno será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Eterno será uno y uno su nombre. Y el Eterno será rey sobre toda la tierra. Jesucristo cumpliendo la profecía de Isaías capítulo 9, estableciendo su gobierno, su principado, su justicia, su paz y juicio sobre la tierra. Él será el rey sobre la tierra. Vamos a ver el comienzo del reino de Dios y todas esas bendiciones, por fin cumpliendo las profecías de la Biblia. Y el libro del Apocalipsis, hermanos, también habla específicamente de estos acontecimientos. Vayamos a Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Dice así, Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará, ¿por cuánto tiempo? Dice la Escritura, por los siglos de los siglos. Es un reino sempiterno, no tendrá fin. Antes de este séptimo sello, recordemos que anteceden seis sellos. O sea, recordemos que son 7 sellos. Los primeros cuatro sellos son los 4 jinetes que se les conoce como los jinetes del Apocalipsis. Los primeros 4 sellos. Primero el caballo blanco, que es confusión religiosa. El caballo bermejo, que representan las guerras. El caballo negro, hambres, pestilencias, epidemias. El caballo amarillo, la muerte. Después de esos 4 primeros sellos que representan estos 4 caballos, viene el quinto sello, que es la gran tribulación de la que habla Mateo capítulo 24, versículo 21. Después viene un sexto sello, ustedes lo pueden ver en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, no vamos a ir ahí, lo pueden anotar, son señales celestiales, el sexto sello, y después viene el séptimo sello que se convierte ese séptimo sello en las 7 trompetas. La primera trompeta se quema la hierba verde, lo pueden ver en el capítulo 8, versículo 7 de Apocalipsis. La segunda trompeta, la tercera parte del mar se convierte en sangre, versículo 8 del capítulo 8 de Apocalipsis. La tercera trompeta, tercera parte del agua es amarga en ajenjo, capítulo 8, versículo 10 de Apocalipsis. Y la cuarta trompeta se oscurece la tercera parte del sol
la luna y las estrellas, versículo 12 del capítulo 8 de Apocalipsis, y las últimas 3 trompetas se convierten en 3 ayes. Ay, lo pueden ustedes ver en el capítulo 8, versículo 13 de Apocalipsis. El primer ay simboliza símbolos de la langosta, o sea, del poder militar de la bestia. Lo pueden ver en el capítulo 9, versículo 1 al 12. Después, el segundo ay, que es la sexta trompeta, muere la tercera parte de la humanidad. Capítulo 9, versículo 13 al 21. Y el séptimo sello, el tercer ay, regresa Jesucristo. Capítulo 11, versículo 15 al versículo 18. Entonces, en esa séptima trompeta, o sea, de ese séptimo sello, que se convierten en 7 trompetas, en la séptima trompeta regresa Jesucristo. Y luego viene, después de esa séptima trompeta, se convierte en las 7 copas de la ira de Dios. Entonces vienen esas 7 copas de la ira de Dios, que ustedes las pueden ver en el capítulo 15 de Apocalipsis y capítulo 16 del libro del Apocalipsis. Entonces esto es a grandes rasgos lo que se va, de cómo se van a venir los acontecimientos. Y entonces aquí en el capítulo 11 veíamos versículo 15, el regreso de Jesucristo. Imagínense, hermanos, el sonido tocado de trompeta por un ángel. Se va a escuchar en todo el mundo, va a ser escuchada y va a ser oída esta trompeta. Un ángel la va a tocar. Dice que van a de los 4 ángulos de la tierra, van a reunir a su pueblo, van a escuchar ese son de trompeta. Algo muy alegre para nosotros en la iglesia. Ahora lo estamos anticipando. Este evento con mucha alegría, esta es nuestra meta, nuestro deseo ferviente, que venga muy pronto ese día. ¿Y qué del mundo? Ellos se van a estar burlando, como hemos visto, y dice el versículo 18 de este capítulo 11 del libro del Apocalipsis, dice, y se airaron las naciones, o sea que no lo van a recibir con alegría, dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. No van a estar contentos, ni alegres, al contrario, las naciones van a estar furiosas, enojadas. Ellos no quieren que venga Cristo a establecer su gobierno, para reinar sobre ellos, para enseñar la ley de Dios, por lo menos en el principio. Ya después veíamos en el profeta que ellos correrán, pero al principio no lo van a recibir como el Rey de Reyes y el Señor de Señores que es. Pero después de determinado tiempo, viendo las bendiciones, viendo los buenos frutos, ellos sí aceptarán, como vimos en Isaías capítulo 2. También estarán alegres. Vemos aquí 2 eventos significativos en esta fiesta de trompetas. 2 eventos significativos. Primero, la segunda venida de Jesucristo. El regreso de Cristo a la tierra, bajando a la tierra al monte de los olivos, como Él ascendió. Pero también viene la resurrección de los santos. Y ese es el segundo evento, la resurrección de los santos, porque nosotros vamos a reinar con Él, vamos a recibir la promesa de ser miembros de la familia del gobierno de Cristo, ayudándole a gobernar a este mundo. Vayamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Les invito a que pasemos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Versículo 13. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Fíjense lo que
no están muertos, dice que duermen, o sea, es algo temporal nada más, no van a estar así todo el tiempo, es algo temporal, y Pablo lo entendía y dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Este es el mundo, no tienen esperanza como nosotros que entendemos el plan de Dios. Y dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pablo usa el verbo dormir porque entiende que la muerte no es permanente, es temporal, es un sueño, es algo temporal. Vamos a despertar de un sueño, es como dormir, es algo temporal. Dice el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Dice el versículo 15, ¿qué hay de los seres vivos cuando esté Cristo, cuando Cristo venga? Dice el versículo 16, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Y qué va a pasar? Los que estén durmiendo, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí vemos la relación con Levíticos 23, el sonido de la trompeta es importante porque dice que viene este arcángel con mando, con trompeta de Dios. Versículo 17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. No que estaremos reinando en el cielo, sino es como cuando recibimos a una visita, salimos a la puerta, le damos la bienvenida y entramos a la casa. No vamos a permanecer en las nubes, bajaremos con Él al monte de los olivos. Vamos a ascender a las nubes y vamos a descender con Cristo a la tierra en el monte de los olivos. Vayamos a Mateo capítulo 24. Les invito que pasemos a Mateo capítulo 24, versículo 30, dice así, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Dice que lamentarán porque no quieren que venga Cristo a establecer su gobierno para reinar sobre ellos. No van a estar contentos como veíamos al inicio. Y dice el versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran voz, nuevamente con voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Qué sonido será? Va a ser un sonido muy ruidoso, una alarma como veíamos tocado por un ángel, bastante ruido. ¿Se imaginan un ángel tocando esa trompeta? Dice la trompeta de Dios. Esta es la fiesta de las trompetas. Regresa el regreso de Cristo, su segunda venida, y el segundo aspecto es la resurrección de los santos. Vayamos a Primera de los Corintios, estos dos eventos en esta fiesta de trompetas, el regreso de Jesucristo y la resurrección de los santos. Primera de los Corintios, capítulo 15, el capítulo de la resurrección. Veamos el versículo 12 de este capítulo 15, dice así, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos. La iglesia de los Corintios no creían en la resurrección de los muertos, tal vez porque eran griegos y tenían el concepto de la inmortalidad del alma. Por eso decía Pablo que, como dicen algunos, que no hay resurrección de los muertos. Y dice el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos,
llega a la conclusión Pablo, tampoco Cristo resucitó. Cristo no tenía un alma inmortal. Como ser humano no tenía un alma inmortal, tenía que ser resucitado para vivir otra vez, y es lo que les aclara Pablo a esta iglesia de Corinto. Dice el versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. La única puerta, la única manera de recibir la vida eterna es por medio de la resurrección. No tenemos almas inmortales. Si no fuera por la resurrección, no podríamos vivir. Dice el versículo 50 de este mismo capítulo 15 de Primera de los Corintios, versículos 50 y 51 nos dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Aquí es cuando nacemos dentro de la familia de Dios. Somos ahorita engendrados por el Espíritu Santo y naceremos ya dentro de la familia de Dios cuando esto que está revestido de carne y sangre se convierte en algo incorruptible, porque ahorita es corruptible. Dice el versículo 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Algunos por la resurrección, algunos por la transformación de un ser mortal a un ser inmortal, si quedase vivo. Y dice el versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando a la final trompeta, a la séptima trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pablo esperaba que en su tiempo regresara Jesucristo, pero después entendió que no era así, que había que pasar tiempo. La séptima trompeta, el sonido de la trompeta es el momento cuando Cristo va a regresar a la tierra, y es el momento también de la resurrección de los que durmieron, para recibir la promesa de la vida eterna que Cristo nos habló en Juan capítulo 1, de darnos vida eterna, transformados de seres de carne, de seres de hueso, de seres de sangre, a seres espirituales de la misma sustancia que Dios y Jesucristo, para vivir por toda la eternidad, para recibir la vida eterna en la familia de Dios. Y dice el versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, hermanos, cada año nosotros observamos la fiesta de las trompetas para recordarnos el símbolo de este día, porque este día simboliza el tiempo de la intervención de Jesucristo en los eventos mundiales, en los asuntos de este mundo, para poner fin a los problemas, las guerras, el terrorismo, los abusos de los seres humanos y para establecer un gobierno correcto, una sociedad justa basada en el gobierno de Cristo, en justicia y todas estas cosas maravillosas que esperamos que los seres humanos, que al principio siempre hemos querido tener. Nuestra oración, por supuesto, debe siempre de ser, venga pronto este día. Feliz fiesta de trompetas, hermanos.